Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentre muy bien. Pues vamos a iniciar con esta plática, entrevista. Y bueno, pues primero, antes que nada, cuéntenos cómo se siente, cómo está, platíquenos un poquito de usted. Bueno, hablando principalmente de mí, saben que yo formaba mucho de la comunidad, comunidad de Yandere Simulator, principalmente por los fanfics de Shin y Kisumeji, que yo solía subir, y yo creo que también por los dibujos, que yo también subía mucho en la grupa en la que yo estuve, que yo entré como en 2024, para esas fechas ya, no me acuerdo muy bien, que yo solía subir mucho ese tipo de contenido, y pues muchos me conocen principalmente por ese contenido que yo subía específicamente, que era de los fanfics y dibujos de yaoi o BL, como le quieren decir, o boys, lo boy, algo así creo que es. Que mi contenido se caracterizaba por eso principalmente, y muchos lo conocen ya. Y bueno, saben que en sus últimos años, con la hospitalización de que me dio anemia, y pues al día de ayer que estuve en un cumpleaños, o sea, no se puede hacer mucho, pero estoy bien de salud, perfectamente. Actualmente tengo un poquito de gripe nada más, pero no es ninguna complicación, pero yo estoy muy bien y he estado tratando y me he recompuesto de todo lo que fue este problema, porque es un problema, no es un dilema, es un problema muy real para mí, en serio. Bueno, principalmente yo, porque he tenido malos hábitos gran parte de mi vida. Como te digo, hubo un tiempo en el que yo cenaba mucho comida chatarra, empanadas, que si perro caliente, hamburguesa. Y no he cenado pizza porque no entiendes. O sea, no me gusta mucho la pizza. Pero sí yo tenía, o sea, comía mucha comida chatarra, los dulces, malos hábitos para dormir. Y bueno, principalmente fue una razón, pero yo ya venía sufriendo de esto desde hace muchos años ya, como desde que tengo 13. Y es una cosa de que te curas y vuelves. Así es como he ido yo. Me alegra escuchar que ya se encuentra en un mejor estado de salud y en efecto concuerdo que la anemia es una cuestión muy importante, no solo en el aspecto de la salud, sino en el bienestar de uno mismo. Es una afección que muchas veces es ignorada y olvidada, ¿no? Vaya que la gente la deja en segundo plano, ¿no? Y pues es algo que mucha gente eh, sufre a veces en silencio por pena o por cuestiones así. Entonces, concuerdo, la anemia es una cuestión muy, muy importante. Pero bueno, eh, vamos ahora sí a iniciar con las preguntas, digamos, relevantes, ¿no? Usted menciona que entró en el fandom en el 2024 eh, y me comenta que más o menos por esas fechas llegó a interactuar con este sujeto, ¿no? ¿Nos podría comentar si usted recuerda la primera interacción o... em, sí, pues vaya, el primer contacto que tuvo con este sujeto? Yo la verdad es que, sabes que yo subía muchas publicaciones de ese tipo de Shin Kisumeji y sobre estas cosas así normal. Y él me comentaba, esas fueron las primeras interacciones, pero me comentaba imágenes o imágenes que yo conseguía de Pinterest, yo las subía y él me las comentaba. No fue hasta que un día recuerdo que la actualización de cuando ya se podían secuestrar a los hombres, yo comento algo sobre que, oh, la mejor actualización, y pongo entre paréntesis que se va a venir secuestro masivo a todos los personajes que me gustan. Eso fue una broma de mi parte. A lo que él me responde, secuéstrame. Y yo, claro que pensé que era una broma, ni idea. Y más porque yo subía mis dibujos y él también me los comentaba y así. No fui hasta que promocionaron un grupo exactamente de Yandere Simulator por vía WhatsApp, que en este grupo yo empezaría a hablar, mandaría mis dibujos y él también empezaría a responderme, y ahí fue donde coincidimos. Ah, no, tú eres la que sube los dibujos y así. Él me contó también sobre él y estuvimos hablando por un buen tiempo, ya que él es venezolano y es un inmigrante que ahorita se encuentra en Perú, y yo, como aún estoy dentro del país, él me había preguntado sobre eso, sobre el país, sobre mi vida, sobre cómo es allá todavía y todo eso. Sí, claro, de acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿con qué nombre tú llegaste a conocer a este sujeto? ¿Con qué username, con qué apodo llegaste a referirte a este tipo, ¿no? Porque, pues, en su estancia en Internet, en las redes sociales, ha ocupado diferentes nombres de usuario, ¿no? De que
Gabriel Rojas, Alexander y actualmente Hippo o algo así, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo llegaste a conocer? Yo conocí a este usuario cuando se hacía llamada perdón, Gabriel Rojas. Ya para ese momento él se hacía llamar Gabriel Rojas. Ya luego me diría que él cambiaría su nombre por Alexander para que su mamá no le descubriera el Facebook, creo. Así es que la situación del asunto que él dejaba muchas veces que la mamá se metiera en todo. La siguiente pregunta es si el contacto fue únicamente de WhatsApp o también platicaron en otras plataformas, en Messenger, en Instagram o únicamente en WhatsApp. Principalmente hablábamos por WhatsApp nada más. Ahí en WhatsApp fue que se desarrolló todo esto, pero hubo un momento en el que él sufrió de robo y debido a esto empezamos a escribirnos por Facebook, que son mensajes que se quedaron en mi cuenta anterior, la cual me la bajaron como puedes saber, y pues está suspendida, bloqueada, no la puedo recuperar de ninguna manera. La siguiente pregunta es si en esas pláticas que tú comentas salió el tema de la edad o eso fue en un futuro, tú le llegas a contar tu edad, él te llegó a contar su edad, ¿cómo estuvo eso? ¿Hubo mentiras? ¿O en qué momento de la relación o del contacto se conoció esa información? Bueno, hablando de forma sincera, la verdad es que él sí me dijo que tenía 18 y yo sí le dije que yo le mentí, pero nada más me agregué un año de edad. Le dije que yo tenía 15 años cuando yo tenía 14. Ya después, cuando ya casi estaba cumpliendo yo años, el 23 de febrero de 2025, yo le diría, no, que voy a cumplir 15 años. O sea, que él dijo, o sea, me preguntó, ¿todo este tiempo tuviste 14? Y yo, sí, pero prácticamente esto no fue algo que lo detuvo en cierta forma, para nada. Ya sabíamos la edad de los dos, él sabía que yo tenía 14, 15, y yo sabía que él tenía 18, 19, que fue cuando se terminó la relación, cuando él ya tenía 19 años. ¿Nos podría proporcionar más información sobre la MADV? Me parece muy impactante esta revelación que nos está brindando, el que este sujeto se haya creado una cuenta falsa para que no lo descubriese su mamá. ¿En qué aspecto? Porque a mí me suena como un control o como una supervisión. ¿Qué control ejercía la mamá? ¿Usted conoce? ¿Hubo alguna situación durante o antes de su relación? Durante toda la relación él me contaba que tenía una relación muy mala con su madre, principalmente porque dice que su madre no lo quería, que lo dejaba solo y que nunca había conocido a su papá y que estaba con su padrastro y me decía todas esas cosas y que su madre, según que, o sea, no lo odiaba, pero sí le tenía cierto rencor, lo cual nunca entendí. Y pues le solía quitar cosas, le solía quitar la computadora, le solía quitar el derecho a que él comiera de la comida que tenía su padrastro y todo eso. Y hubo una vez que la mamá le agarró la cuenta de Facebook cuando él no tenía teléfono, que lo habían robado y que le revisó el chat y que me vio y empezó a decir cosas de mí, de que yo no lo quería en realidad, de que yo era una prosti y todo eso, a lo cual él se cambiaría el nombre del Facebook para que su mamá no pudiera acceder ni pudiera encontrarlo nuevamente. Ok, ok. Eh, entonces, con esto que usted nos comenta, podemos afirmar de cierta forma que la relación que ese sujeto tenía con sus padres, pues vaya, no era una relación buena y mucho menos sana, ¿no? Porque, pues en efecto, yo creo que todas las familias ha habido problemas, ¿no? Pero nunca ese tipo de cuestiones, ¿no? La siguiente pregunta es si usted llegó a tener algún tipo de contacto con la mamá, llegó a discutir o algo, llegó a tener alguna comunicación directa con la mamá, algún mensaje directo o dirigido hacia ella. No, nunca tuve contacto con la madre y la verdad es que yo creo que él hizo lo posible para que no hubiera contacto porque él sabía que su madre me empezaría a decir de cosas y yo lo sé, porque no hace falta suponerlo, porque si la madre decía cosas de mí y él no me defendía, ¿qué sería si la madre se comunicara conmigo
y empezara otro problema más grande. Y la verdad es que yo nunca tuve contacto con su madre y no sabía nada de ella más allá de lo que él me contaba sobre su propia madre, pues. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿este sujeto, para intentar defenderse o algo así, llegó a comentar que usted había intentado manipularlo, persuadirlo? ¿En qué aspecto? En que usted había relatado que sus familiares, más específicamente sus padres y sus abuelos, eh, habían iniciado igual las relaciones con gente mayor, con así diferencias de edad muy marcadas, ¿no? Entonces, ¿eso es verdad? ¿Es falso? Sin importar cuál sea su respuesta, me gustaría resaltar que independientemente fuera de eso, él es el culpable por el simple y sencillo motivo de que él es el mayor de edad. Entonces, no sé si nos pudiese comentar si, eh, pues vaya, la historia completa de este argumento pedorro que soltó este sujeto. Hablando aquí seriamente, yo nunca lo manipulé a él y jamás cometí ningún acto de manipulación hacia su persona, puesto a que más bien él era una persona que me manipulaba mucho a mí. Es cierto que antes, todas las parejas se hacían conforme, o sea, los mayores buscaban a las menores por su fácil manera de manipular y por aquellos tiempos en los que literalmente a nadie le importaba esto. Pero independientemente, eso ya son otros tiempos. En la actualidad ya hay más justicia, derechos para personas que son menores de edad y sufren de estas cosas. Y eso no justifica el que ahora esté pasando que alguien mayor de edad quiera estar con una menor de edad. Y pues yo nunca lo manipulé, más bien él me sometió, me manipuló a mí. Porque pues de que cada vez que teníamos una pelea, él no quería hablarme, no me decía nada, me dejaba en visto, a veces me respondía seco. Yo le insistía bastante de que, oye, respóndeme, dime, cuéntame qué pasa, por qué estás enojado, y él no me decía nada. Jamás me dijo nada. Y puesto a que yo jamás lo manipulé, todo fue, yo siempre le dije a él que si lo quería hacer, que lo hiciera, que no era problema mío, que sí le dije ciertas cosas que estuvieron mal de mi parte porque fui una persona grosera, pero considerando la situación creo que fue muy poco para lo que él me hizo a mí. Ah, en efecto, en la antigüedad era, por desgracia, bastante común que hombres se casaran con niñas, ¿no? Y pues tristemente actualmente en algunos países aún es bien visto esto, ¿no? Que ancianos depravados se casen con niñas, ¿no? Entonces, no es su caso. Esta o sea, usted no lo llegó a mencionar, o sea, o como a qué se refiere. Entonces, ¿esta historia es falsa o no es del todo falsa o no lo hizo con la forma de manipular o qué fue lo que ocurrió? La verdad es que nosotros nos sinceramos bastante sobre nuestras familias y todo eso, pero yo jamás le sometí a manipulación a él. Más bien, yo era mucho más inestable mentalmente con respecto a él, ya que él sufría de déficit de atención. Yo sufro de trastorno de la personalidad y he tenido episodios muy feos de lo que es depresión y soy una persona muy solitaria en mi vida y la verdad es que más yo creo que yo, una persona como yo de verdad no podría manipularlo a él jamás en mi vida y no entiendo cuál fue su punto al decir que yo la manipulé. ¿Cómo dejas que una menor de 15, 14 años manipule a alguien de 18, 19, casi 20 años? ¿Cómo es posible? O sea, toda su declaración es falsa. Yo nunca lo manipulé a él. Sí, claro, concuerdo, es algo totalmente absurdo, o sea, son de dos mundos totalmente distintos, o sea, ¿qué carajos tiene que hacer un universitario con una niña de secundaria? Sí, secundaria todavía, o sea, a mí me parece hasta macabro el cómo no reconoce que lo que hizo estuvo mal, o sea, no, o sea, no hay forma humana en la cual sea menos grave esto, o sea, es algo espantoso lo que hizo este sujeto. Pues sí, yo recuerdo que cuando empezamos yo estaba
como en segundo año de secundaria, que aquí sería segundo año nada más en Venezuela, hasta tercer año de secundaria. A principios creo que de tercer año de secundaria, que fue que empezó todo esto. Ya para terminando el año ya yo no tenía nada con él y pues ahorita ya me encuentro en el primer año, que sería cuarto año en Venezuela. Bien, las siguientes dos preguntas son las siguientes. La primera es, ¿quién de los dos iniciaba las conversaciones? ¿Usted iniciaba las conversaciones o él iniciaba las conversaciones? Y segundo es, eh, vaya, usted comenta que este sujeto hacía una tipo como ley de hielo, quiero entender yo, ¿no? De que como que la ignoraba y como que se hacía, pues como diríamos, muy digno, ¿no? Muy así como indiferente a sus sentimientos. ¿Por cuánto tiempo duraba este comportamiento? ¿Era repentino? ¿O usted tiene alguna teoría de por qué llegaba a actuar de esta forma? ¿Usted cree que haya mentido en ese aspecto? Porque hay una constante de que este sujeto es una persona bastante mitómana. ¿Usted cree que llegó a mentir en ese aspecto sobre su relación con su mamá? ¿O cree que ambas personas estaban muy mal mentalmente? Y bueno, no sé en qué otros aspectos, porque pues, no los conozco, ¿no? Pero pues se tiene, pues vaya, ¿cómo se podría decir? Pues vaya, el historial de que son personas muy inestables, ¿no? Bueno, desde que empezaríamos a hablar, él iniciaría las conversaciones, puesto que yo mandaba mis dibujos en el grupo y él empezaba a responderlos y hablábamos y todo y aquello. Y él se ofreció a dibujarme y la única vez que comencé la conversación fue cuando él se ofreció a dibujarme y yo le envié una foto de mi rostro para que él pudiera hacerme el dibujo. Fue la única vez que empezó la conversación y de ahí empezamos a... Él empezó como que también a responder a los mensajes. Los dos iniciábamos la conversación en cierta forma. Yo la hacía de forma amistosa y él lo hacía de una manera como decirme, oh, qué linda y cosas así. Y a la otra pregunta con respecto a su ley de hielo, esto normalmente pasaba cuando iniciamos la relación. Pasó una vez que recuerdo que me puse el dibujo que me hice de foto de perfil y una persona me escribiría de otro grupo diciendo que yo era muy linda y que si podía, que si pudiéramos hablar, tener una videollamada y yo le decía que no. Yo esto le comenté a él y empezó a hacerme la ley del hielo, me exigió que yo le pasé el número de esa persona desconocida, lo cual yo no hice y desde ahí, desde que yo hacía algo que a él no le gustara, empezaba la ley del hielo. Una vez hablando con mis amigos, yo solté un montón de malas palabras, groserías. Esto a él no le gustó porque decía que yo no era sincera, que yo era doble cara, porque a él yo le hablaba diferente a lo que yo hablaba con mis amigos y empezaba a hacerme la ley del hielo. La siguiente pregunta va un poquito relacionada a esto último y es si este sujeto le llegó a contar sobre alguna relación pasada o algún noviazgo, alguna novia anterior, alguna ex, eh, porque me parece muy bizarro el comportamiento de su mamá. ¿Usted cree que es una constante o únicamente fue su caso? O no sé, a lo mejor alguna cuestión de relación a distancia o conoce que la mamá actuó en el pasado de esta forma explosiva anteriormente. Es que él me comentó antes sobre otra relación con una muchacha que él tuvo en el pasado, cuando creo que vivía en Venezuela. Pero digamos que fue una relación normal, sin mucho que decir. Y con respecto, él me contó que había sufrido acoso de parte de una prima y que su madre sí interfirió en esto, pero no me dijo de qué manera. Sí, creo que fue que su madre le revisó el teléfono y le encontró mensajes que tenía la prima hacia él, insinuaciones. Pero de ahí no sé mucho más o no lo recuerdo. Pero hasta entonces es todo lo que sé sobre sus relaciones y sobre su madre. Pues empecé a saber más de ella una vez que empezamos la relación, que él me contaba más que todos sus problemas. Le creo un poco, puesto a que sí es verdad que existen madres que son malas personas y me ha tocado experimentar y ver ese tipo de cosas,
pero a veces creo que decía unas cosas sobre que su madre le tenía tanto odio, que esto y lo otro, y yo siento en cierta parte que exageraba en muchos casos. Y siempre me decía que su madre le decía cosas porque él había dejado la universidad y la carrera. Es cierto que tus padres no van a estar muy felices si tú dejas la carrera tan de repente como él lo hizo, pero creo que sí exageraba en ciertos aspectos con su relación con su mamá. Oh, qué interesante eso que usted me comenta. Entonces, ¿este sujeto ya no se encuentra estudiando en la universidad o se cambió la carrera? ¿Nos podría contar a más de detalle esa parte, por favor? Lo que yo recuerdo, no recuerdo bien qué carrera estudiaba, pero él se saldría de esa carrera debido a que no le gustaba y pues al hacer esto su madre le dijo que buscara trabajo y fue lo que él hizo. Estuvo haciendo papeleo y todo eso para buscar un trabajo, puesto que él no quería estudiar la carrera que estaba estudiando o no quería estudiar otra carrera. Pero él dejó la universidad, hasta donde yo sé que él sí dejó la universidad y no ha vuelto a estudiar otra carrera, puesto que actualmente no sé nada sobre su vida. Ok, la siguiente pregunta es un poquito fuerte y estás en todo tu derecho, nuevamente te lo comento, estás en todo tu derecho de no responder si no te sientes cómoda. La siguiente pregunta es, ¿en algún momento hubo alguna interacción erótica o subida de tono por parte de alguno de ustedes, por parte tuya o por parte de ese sujeto? No sé, algún comentario inapropiado que él te haya hecho o alguna insinuación inapropiada, como no sé, el hacer esto que creo que se llama sexting, que es como pasarse pues fotos sin prendas de vestir, ¿no? Entonces, ¿llegó a ocurrir algo de esa naturaleza? Bueno, no tengo por qué mentir, voy a decir que sí, que no era algo que pasaba tanto, pero sí hubieron audios en los que yo le bromeaba sobre, o sea, eran como bromas que venían y él me contaba de que no me digas así porque me voy a venir, se me van a manchar los pantalones y cosas así decíamos. De hecho, yo sí le llegué a mandar fotos, pero eran en ropa interior. Yo jamás tuve el valor ni la seguridad de enviar fotos sin ropa, pues soy que yo era una persona muy insegura y él también me enviaba fotos en ropa interior, especialmente de sus boxers, ahí desnudo, o sea, solo en boxer. Hubo una vez una excepción que me mandó una foto de su miembro desnudo para ver una sola vez y me preguntó, no me recuerdo qué preguntó, pero yo solo, ajá, actué algo indiferente, pero sí hubo esa interacción entre los dos. ¿Usted se llegó a sentir presionada por enviar ese tipo de cosas, de que este sujeto le insistiera o de que la hiciera sentir mal o como si usted le debiese algo? Porque usted comenta que este sujeto le dedicaba dibujos, ¿no? Y él en sus redes ha publicado sus dibujos, ¿no? Entonces, ¿llegó a haber alguna especie de manipulación o como, no sé, soborno de su parte? ¿O cómo es que llegaban a ocurrir de que así nada más, al azar o había algo detrás de eso? La verdad es que no recuerdo muy bien, o sea, no logro conectar bien cómo sucedían estas interacciones, pero recuerdo que él se decía que quería verme, que en serio lo quería, a veces que lo necesitaba, si no mal recuerdo, y yo le decía, oye, no sé, me da pena, y decía, oye, no tengas pena, cosas así, ¿sabes? Y después ponía, ok, si no quieres, así como que seco, cortante. Y yo me sentía mal porque sentía la necesidad de complacerlo. Y más porque una vez, si no mal recuerdo, estuve hablando con una muchacha y la muchacha le envió fotos íntimas. Y él me confesó que le gustó y yo sentí que, o sea, me sentí mal porque dije, no, es que ella es más buena, más bonita. Y de seguro si yo le envío fotos mías, él no estará satisfecho y cosas así. Sí, en efecto, esto es pues una total extorsión, una total manipulación, pues de parte de este sujeto, ¿no? Pues vaya, o sea.
¿En qué mente cabe el hacer esta depravación, esta perversión? O sea, me parece impactante, me parece sumamente ruin es la palabra que quería, que buscaba. Em, entonces, por eso que usted nos comenta, ¿ese sujeto la llegó a engañar o llegó a tener como una relación abierta o por qué recibiría fotos de otra chica que no sé usted si se supone que estaban en una relación a distancia? La verdad es que no sé sobre esto, porque él empezó a hablar con otra chica por medio de WhatsApp, también por un grupo, creo que fue, puesto que él, según que era su amiga, él siempre me hacía bromas sobre que, oye, ¿no me quieres hablar? Bueno, me voy con tal amiga mía, no recuerdo cómo se llamaba, y entonces, por esto, una vez me manda una captura donde se muestra que la chica le ha mandado fotos sin camisa y pues ya sabes, fotos de sus atributos y entonces él dice que la bloqueó de inmediato, pero que a él le gustaron las fotos y todo eso y pues en cierta parte le agradecí su sinceridad, pero en la otra sí me sentí muy mal. Ok, ¿nos podría comentar el cómo finalizó la relación, el cómo se llegó a ese escenario y también lo que pasó después de que se haya acabado la relación? Porque por lo que yo tengo entendido, ese sujeto le insistió a usted a que volviesen a ser pareja. De hecho, existe una captura en la cual este sujeto le dedica un dibujo, eh, pues pidiendo que vuelvan a ser una pareja, ¿no? La primera vez que nos dejamos, recuerdo que fue por esto mismo de la ley del hielo, que era muy inmaduro. Y él dijo que se iba, no fue, creo que no recuerdo muy bien cuándo se lo dije, si fue en la primera o en la segunda vez que terminamos, que le dije, él dijo que se iba a matar y yo le dije que bueno, si te quieres matar, mátate, no es problema mío. La segunda vez que terminamos fue porque estaba de vacaciones. No pude estar feliz durante todas las vacaciones, puesto que él no me respondía a los mensajes y decía que se sentía mal, que nadie lo quería y todo eso. Y entonces, pues, por mi paz mental y por lo mal que estaba que alguien de 15 ya estuviera con alguien de 19, le dije que se buscara a alguien de su edad, que conviviera con personas de su edad y que a mí me dejara en paz y sin dejar que me respondiera yo lo bloqueé y después tiempo me enteré de todo esto por parte de personas de un grupo en el que yo estaba. También nos podría proporcionar más información sobre la amenaza que hizo este sujeto con atentar eh, contra su bienestar, contra su vida, ¿no? Que se iba a matar. ¿Nos podría comentar más detalles sobre esa situación? Como te digo, es una persona que siempre decía, no, que tú eres la única cosa que tengo, lo único que me queda, no tengo nadie más me quiere y me ponía en un altar, me sobrevaloraba solo porque yo estaba con él y le escribía casi todos los días. Y entonces fue cuando le decía, yo no quiero nada contigo, yo no quiero nada contigo, me decía que si yo lo dejaba, que su vida no tenía sentido. Y fue que yo decía, no, no va a tener sentido, pues o sea, avanza, evoluciona, no se supera. No lo había entendido hasta que llega la noticia de que lo había intentado cometer intento de suicidio. Y fue que me di cuenta de que lo que en realidad quería decir sobre que su vida ya no tenía sentido si yo lo dejara, que se iba a suicidar y me decía esto, que su vida no tenía sentido si yo lo dejaba y era porque se quería suicidar si yo lo dejaba. Entiendo, entiendo. Entonces, por lo que yo entiendo, después de que usted terminara la relación con este tipo, hubo contacto cero, o sea, ya no lo desbloqueó, ya no, hubo cero contacto con ese sujeto. Si hubo un contacto cero, yo lo bloqueé de todas las redes posibles en las que estábamos o que teníamos comunicación. Solo me enteraba de lo que hacía por los demás, pero el contacto cero fue lo primero que hice porque sabía que si él me volvía a escribir o me dejaba explicarme las cosas,
esto otra vez iba a repetir la historia de que él iba a querer que me quedara, que estuviese ahí, que me iba a manipular, que se iba a desvivir y así. Ok, ok. La siguiente pregunta es, ¿en algún momento llegaron a pausar su relación de que tipo cortaron y luego se reconciliaron o fue, por así decirlo, lineal su relación? No, hubo un momento en el que hablamos y yo le dije sus cosas de que yo no lo quería, ni que yo no deseaba estar con él, y le dije sus cosas y él decía que su vida sin mí no tenía sentido. Y después de que yo lo bloqueé, procedió a hacer el acto de intentar suicidarse, de quitarse la vida. Prácticamente en una manipulación de que si yo lo dejaba, la responsable de su muerte sería yo, porque él se iba a quitar la vida si yo lo dejaba. Exactamente por esto le tuve lástima y miedo de que él hiciera otra vez algo así. Y hablé con él y regresamos y dijimos, esta vez lo vamos a hacer bien, pero sabes que de bien no salió nada. ¿Usted sabe si este sujeto está ligado a lo que es este movimiento del Temach o la cuestión de la Red Pill, que es este como despertar, ¿no? Que pues está basado en la película Matrix, que pues en sí es una gran incongruencia porque la mayoría de esas personas, por no decir todas, son conservadoras y la película Matrix fue hecha por dos hermanas trans, entonces... ah, La verdad es que no sé nada sobre si era incel o de Red Pill. La verdad es que sí tenía comportamientos incels, que son esos comportamientos de que él cree que la vida le debe algo a él, que la vida le debe todo, sin saber que muchas de las desgracias que cometemos en esta vida principalmente vienen relacionadas con nosotros, y si nosotros no arreglamos eso, pues ¿qué vamos a esperar? Nosotros somos quien principalmente hacemos el cambio, pero él siempre ha sentido que la vida le debe muchas cosas. Y con respecto a la sexualización, recuerdo que él seguía, o no sé si tiene solicitud de amistad, a una chica que ella también estaba en la grupa, que ella también hacía, ella pertenece a esta subcultura gótica y ella suele compartir cosas de índole sexual porque vuestro ya que ella ya es una adulta. Y ella me contaba por medio de un grupo de WhatsApp que él comentaba mucho ese tipo de publicaciones y decía cosas, ya sabes, ese tipo de cosas que dirían los conservadores y eso. La siguiente pregunta es, ¿usted sabe si esta persona es, digamos, una persona conservadora o de mentalidad cerrada o de gustos raros? La verdad es que en cuanto a fetiches, no sé, no me llegó a comentar nada, o menos que yo no lo recuerdo, pero sí es una persona conservadora que normalmente subía a sus estados cosas de Dios, desaprobaba los tatuajes, los piercings y todo tipo de cosas. Igualmente, él era antifeminista. Yo cuando le dije que yo pertenezco al movimiento feminista, él me diría que quería a una mujer normal y que yo dejara de ser feminista, algo así. Y yo le dije, ¿normal en qué aspecto? Porque una mujer normal es que sea feminista. Y empezaría a llenar, siempre que le comentaba que quería hacerme una transformación y cosas así, llenaba sus estados con cosas, con noticias amarillistas. Y rechazaba mucho a la comunidad LGBT, puesto que decía que Dios creó al hombre para estar con la mujer y así. Qué curioso esto que usted nos está comentando. Me parece muy incongruente de parte de él que, pues vaya, que tenga esta mentalidad, pues estúpida, pendeja, eh, porque se supone, o bueno, por lo que yo tengo entendido y por lo poquito que recuerdo, él tenía como un crush, así como un, pues sí, como que le gustaba mucho el personaje de Oka Ruto, ¿no? Y esta estudiante, ¿no? Pues es una chica que está pues muy apegada a la subcultura gótica, ¿no? Y pues lo que representa la cultura gótica
pues vaya, me parece ignorante, porque yo siento que es como este tipo de sujetos que sexualizan, ¿no? A las chicas góticas y que dicen, ay, quiero una gótica culona o ese tipo de pendejadas, ignorando pues el arte que, vaya, pues todo lo que hay en la subcultura gótica. La verdad es que yo sí he pensado mucho de que mayormente es por eso, ya que sí he hecho chistes, no, que soy cristiana y me gusta una satánica y cosas así. Y la verdad es que algo en lo que coincidimos es que a él le gusta la versión femenina de Oka. A mí me gusta la versión masculina de Oka, Oko, que ve bien que yo tenía un selfish con mi personaje Alisa y Oko, que principalmente a mí sí me gustaba la estética y más porque a mí me gusta mucho todo eso sobre lo alternativo y pienso que la filosofía mucho de lo gótico y lo del satanismo está bien estructurado y tiene, a veces tiene sus huecos, claro, pero más que todo a mí me gustó también lo estético y me gusta lo que representa. En cambio, él no entiendo muy bien cómo fue que le llegó a gustar un personaje de esto teniendo sus ideas tan conservadoras. Sí, claro, es una cuestión pues bastante incongruente del tipo, ¿no? El cómo dice ser alguien con mentalidad conservadora y a la vez está pues activo en redes sociales y en anime, ¿no? En Yandere Simulator, que pues es un juego pues basado en el anime, ¿no? Entonces me hace muy incongruente. Entonces dos cuestiones son las siguientes. La primera es si nos pudiese comentar sobre los dibujos que realizaba de la gente de los grupos, porque por lo que yo recuerdo y por lo que yo tengo entendido, este sujeto pedía u ofrecía el hacer dibujos de Ox, de personajes originales, ¿no? De la gente de los grupos, y que al parecer los iba a incluir en su proyecto, en su serie, ¿no? Y lo segundo es Y lo segundo es si en algún momento le llegó a pedir apoyo o si usted llegó a colaborar en este proyecto de que, no sé, algún coloreado, algún dibujo, alguna demo de voz o en qué consistía el proyecto, porque es algo que él intentó vender como algo o intentó publicitarse o anunciarlo como algo oficial y ocupando o usurpando el estilo artístico de los primeros artes de Yandere Simulator. Entonces, no sé si nos pudiese, pues, o si usted llegó a conocer algo más a profundidad del proyecto. La verdad es que sí, él me pidió muchas veces mi Ox, ¿sabes? Y yo sí se lo di, porque allí, o sea, es un personaje nada más, pero sí, él incluía a los OCE. Y también él decía que le iba a hacer la historia a partir de la semana de Osana. Y que si recibía apoyo iba a ver cómo hacía la semana de Amai. Y ahí ese es el detalle, que para ese momento no teníamos nada sobre Amai. Y pues si él usurpaba ese estilo, decía que quería que se viera oficial, lo cual para mí no tiene sentido porque pues puedes hacer un anime con tu estilo propio, una serie, pero él insistía en hacerlo en ese formato. Y yo sí llegué a publicitarlo mínimo 2, 3 veces, no lo recuerdo. Pero después eliminé estas publicaciones después de todos los problemas que tuvimos juntos y le dije que ya no iba a publicitarlo más. Claro, claro. Un poquito relacionado a esto último que usted comenta, amistad, es que este sujeto a lo largo del tiempo ha mencionado que está trabajando en un proyecto que es un tipo anime de Yandere Simulator, ¿no? Animado. Y bueno, hay varias cuestiones. La primera es que él lo anunciaba, lo publicitaba como algo oficial, ¿no? Y otra cuestión es que llegó a realizar memes burlándose sobre el proyecto de la señora Victoria, diciendo que su serie es mierda, que bueno, sí lo es, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que él, pues vaya, hacía comparaciones alabando su propia obra y actualmente hay una gran incongruencia por el hecho de que está a favor de la señora Victoria.
¿Nos podría comentar a más detalle pues este proyecto que este sujeto hacía, principalmente sobre pues el cómo lo publicitaba en varios grupos y el cómo lo quería vender como algo oficial? La verdad es que hablando con sinceridad, yo sabía que el proyecto no iba a ser tan bueno, puesto que él tiene la nula capacidad de hacer una historia coherente y que se iba a basar en la historia en la primera semana del anime y todo eso, y me decía y lo anunciaba de esta manera, pero no me lo decía mucho a mí, me lo decía, me mandaba un texto y después lo anunciaba y listo. Y entonces me había contado que él había visto la serie desde el juego y dijo que le gustaron ciertas partes, que no dudo que hayan sido de los primeros capítulos que sí estaban buenos. No, lo demás ya era, lo demás ya es puro cuento, pura caca. Y entonces, pues, él sabía que estaba sabe que muchas de las personas estamos en contra de Victoria en el 5, en especial yo, por su séquito de fans que han ido a joderme a Wattpad, pero ahora no sabía que ahora estaba a favor de ella, me sorprende bastante. Es bastante curioso el cómo, bueno, creo que es como una constante más de que este sujeto como que no tiene ideales propios, porque pues como lo sacaron de la grupa, se fue al otro grupo, no me acuerdo cómo se llama, creo que es en español, que igual lo sacaron. Sin embargo, volvió a estar en ese grupo porque actualmente está con la cuenta de Hippo, la del mono de cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Eh, y actualmente en ese grupo sigue activo y sigue en contacto con menores de edad, que creo que son como tres o cuatro. Dos son como unas monillas de pelo negro y una es una como copia barata de InfoChan y otra que es una que se hace llamar la Atlética o algo así. Que, o sea, se me hace muy raro y hay mucho que decir, pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿no? Bueno, sí es cierto que él tiene contacto con menores de edad ahorita. Recuerdo que había una chica que ya es medio NG, ¿sabes? Se la quería dar de medio NG cuando en el grupo de WhatsApp ella tenía el rol de Ayano. Bueno, resulta que ella se llama en Facebook Megami Marmar, creo que era así. Bueno, ella haría la publicación desmintiendo muchos factores de lo que fue de mi primera publicación en donde yo hablaba libremente y decía que ella también tiene la culpa, me culpaba a mí, intentaba blanquearlo a él. Creo que tengo una captura de algo, pero creo que solo una, y ella dice que ella no lo deja de apoyar hasta que el tiempo le demuestre lo contrario, y es lo que me perturba, porque ella solo es un año mayor que yo. Ella tiene 16, si no mal recuerdo que me dijo, y ahora es que yo voy a cumplir los 16 años. Claro, claro, entiendo. Bien, bien. Perfecto. Pues ya estamos cerca de llegar a las últimas cuestiones, las cuales pues, son las siguientes. Em, Ese sujeto, bueno, es evidente que es una persona muy inmadura, muy, pues, con todo respeto, patética, muy perdedor de su parte, por el hecho de que para intentar defenderse ocupa imágenes del Joker y fotos del personaje ese de cómo entrenar a tu dragón. Eh, Aquí mi cuestión es, ¿así fue con usted? Y pues también el sujeto intentó defenderse con este siguiente argumento. Este idiota menciona que usted le imploró, le suplicó que estuviesen en una relación. Él usa como argumento, como prueba, pues ya lo antes mencionado, de que sus papás y sus abuelos iniciaron relaciones con gente con una diferencia de edad muy marcada. Y lo segundo es que él menciona que usted es una villana porque en algún momento usted llegó a ocupar la foto de perfil de la actriz Dominique Swain cuando ella interpretó a Dolores, a Lolita. También está el hecho de que en su TikTok llegó a mencionar que le parecía atractivo a Arturo Coronado Preciado y Roberto Mijares, conocidos como LOLCOS, siendo Dumentio y Spartan o Espartaco 18. Em,
Y bueno, pues independientemente de lo que sea, pues me gustaría conocer qué tiene que decir respecto a eso. Y bueno, resaltar lo pendejo que es ese argumento y lo patético, lo perdedor que es este idiota, este Gabriel o Alexander o como chingado se llame. Porque, o sea, vuelvo y reitero, él es el culpable por el simple hecho de ser el mayor de edad. La verdad es que él sí solía enviar imágenes o enviarme stickers de ese mismo tipo de que usted dice, de imágenes que intentan dar risa o papiar a alguien, pero no lograba nada. En serio se ve ridículo haciéndolo. Y lo juro que más de una vez sí me he dado ese toque como que, ay, Grinch, ay, porque no se sabe defender. Y cuando dio la noticia oficial de que se iba a hacer el anime de Yandere Simulator, según él, que era oficial, nadie le creyó, yo tuve que salir a defenderlo y a decir que era el creador que lo estaba haciendo, que porque yo era su novia yo lo sabía y todo eso. La verdad es que hablando, yo jamás a él le imploré que tuviéramos una relación. Esto se entabló de forma normal. Normal, por así decirte, que las cosas se dieron. Un 1 de enero se me confesó y yo acepté. Jamás le imploré, no tuve necesidad de implorarle. Yo soy una persona que fue de sonar egoísta, pero me educaron de que yo no le tengo que implorar a ningún hombre, a menos que no sea mi papá. Porque mi papá, yo sí le imploro, te lo juro. Y con lo respecto de la película de Lolita, la verdad es que puedes ver que yo tengo una visión muy feminista y la verdad es que la película de Lolita me pegó fuerte, puesto que yo ya había sufrido temas de acoso sexual antes y me vio reflejada en cierta manera en el personaje de Lolita, pero más allá de su personaje y de su contexto, me encantaba la actriz y me encanta todo la estética, que puede sonar mal, pero me encanta la ropa que utilizó Lolita, a pesar de que esta haya sido sexualizada, porque si lo hubiese de un punto no sexualizado, es muy lindo. Y con respecto a lo de los locals, es cierto que después de que me despejé de la comunidad de Yandere Simulator, he estado viendo en qué comunidad me acojo y me ha acogido en la comunidad de Ivan Dorkin, el creador de El Team Club, y otros cómics como de Comics Collective Norwest o el colectivo del Noroeste, que son prácticamente los mismos personajes, pero puesto a que estos comportamientos de nerds, de retrasados sociales, cosas así, en personajes se me hacen guapos y muy lindos. Como puedes ver que a mí me gustaban los de club de ocultismo, Oko, que es un friki, en pocas palabras, perdón. A mí me ha gustado eso. Entonces, una vez que he conocido a Espartaco 18 y a Dumentio, es cierto que me sentí atraída solo físicamente en el ámbito de que tienen esa pinta de friki, que no sé qué tiene, pero me encanta. Y es cierto que tengo gustos raros, pero más allá de sus acciones, no, no me gusta más allá de sus acciones más que lo físico. Y otra cosa que me perturba es por qué tiene que estar buscando mi TikTok. O sea, es perturbador pensar que ande mi cuenta de TikTok donde yo me expreso más libremente y publico más cosas sobre mí. Ah, sí, claro, pues se comprende por completo, ¿no? El hecho de que, vaya, a usted le atraigan los chicos así como frikis o asociados a la cultura geek, ¿no? Que es esto de los cómics, los videojuegos y el anime, ¿no? Toda esa cuestión, sí. Eh, Se hace mención de eso principalmente por el hecho de que tanto Espartaco 18 como Dumentio han tenido acusaciones de grooming y de poseer masi, que es material de abuso sexual hacia infantes. Entonces, pues eso generó, pues, de cierta forma, incertidumbre o intriga sobre saber la respuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo entendido que en TikTok es como muy viral o como muy común que mucha gente como que romantice, por ejemplo, está el hecho de que romanticen asesinos o criminales, ¿no? Sin embargo, también está el hecho de que romantizan lolcos, ¿no? Por ejemplo, de que romantizan a Imep3, de que romantizan a Chris Chan, o de que, no sé, se les hace guapo Cabezuco, o de que se les hace guapo Yandere Dev, ¿no? Entonces, sí, es bueno que aclare pues esa duda que puede llegar a tener la gente. Bueno, es cierto que mientras salí del fondo de Disney Simulator y no sabía qué hacer con mi tiempo, no sabía qué hacer,
empecé a ver YouTube y ver videos de Laucaos, de AMP3 y todo ese tipo de cosas. Y entonces tuve un choque inmediato con lo de Dumentio, de que, oh, Dumentio, yo sé que Dumentio es una mala persona, pero que me atraiga físicamente ya es otra cosa. Y más que sé que es un loco fracasado, igual que todos los locos. Pero, oye, o sea, en cuanto a lo físico, a mí sí me gusta. Y sé que suena mal, pero no me puedes juzgar porque me atraiga una persona físicamente y por sus actitudes. Claramente me retracto de muchas cosas y no es algo que yo exprese libremente porque sé que está mal visto y que en TikTok es prácticamente un lugar de, de se romantiza todo. Y pues a mí me gustan los personajes no romantizados y fieles. Y por eso que con lo de Dumentio prefiero a Bill Dickey, Bill Dickey, que es un personaje más ficticio y que representa mejor. Y la verdad es que, hablando de cierta forma, ver este tipo de personas ha sido terapéutico para mí, en especial los de Ultimate Club, porque demuestran un fanatismo que a algún punto me llegó a pasar y la verdad es terapéutico, reconfortante para mí. Y también ver a Lorcos, no sé, como que no principalmente por el morbo, sino por pensar qué tan bajo puede caer una persona y he pensado, cierto, que Gabriel puede ser un loco en algún punto de su vida. Y la verdad es que aclarando este tema, es cierto que no soy la persona más moral éticamente. He escrito fanfics que han sido mal recibidos y que tienen temáticas oscuras, yo lo entiendo, pero no ha llegado a un punto en el que tengo que culpar a los demás por lo que yo he hecho. Yo sé que yo lo hice, me arrepiento y ya, pero ahí está, no los voy a borrar. Es parte de lo que he hecho y no los puedo simplemente eliminar de la noche a la mañana. Y no soy una persona moral, así que, oh, que soy intocable. No, yo tengo mis errores como persona y es cierto que yo no borro ninguno de esos videos en donde declaro que me atrae físicamente, puesto que ya lo subí. ¿Qué haré borrándolo si ya un montón de personas ya lo han visto y ya lo saben? Es un detalle. Que más bien esos gustos fueron pasajeros, porque después como que me dejaron de atraer tanto físicamente y empecé como que a olvidarlos. Pero algo que más que todo que me perturba es porque está stalkeando, porque yo sé que los videos no le van a salir así como así, porque no es una persona que esté buscando contenido sobre hombres, no, porque tiene que stalkearme, porque si él ha sabido todas esas cosas que ha mencionado sobre la foto de perfil y sobre los videos, es porque me ha estado stalkeando, y más porque son videos que son viejos y ya no salen en el For You page, ¿me entiendes? Entonces es como que muy ah, cínico de su parte, por decirlo así. No, pues qué bien que está aclarando esa situación, esa cuestión sobre los lolcows. Pues vaya, por la naturaleza que implica el que te atraiga físicamente una persona enferma, ¿no? Porque pues tanto Espartaco como Dumentio son personas, pues vaya, locas, o sea, y que en sí son muy similares, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra cuestión, ¿no? Y no, pues en fin, regresando al punto, pues qué bueno que esté aclarando esa duda que flotaba en el aire. Sí, claro, concuerdo y me parece muy maduro y muy sabio este pensamiento que usted expresa. Es absurdo, es ridículo, es imposible el que uno sea 100% bueno, que sea perfecto, ¿no? O sea, es algo totalmente ridículo. Somos seres humanos y en algún momento de nuestra existencia vamos a cagarla. Sin embargo, debemos de aprender de nuestros errores y a saber, o sea, no somos tontos y todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces, hay cosas que no se pueden justificar y hay cosas que por más pena que nos dé, tenemos que asumir las consecuencias y aceptar que pues, uno la caga, o sea. Sí, claro, la cuestión de los lolcows es muy interesante, es muy curiosa, es muy compleja. eh, el asco que te genera toda esta gente que son ahora sí que los influencers fallidos, ¿no? Pues sí, pero hay varias veces en las que te has visto reflejado en ellos y sientes que lo que pudo haber sido, vivieron lo mismo
pero no lo manejó como otras personas o no lo manejó como tú. Y eso es lo que más o sea, me pega fuerte, por decirlo así, porque personas que eligieron ir el lado contrario por su ego, por lo que querían, por lo que deseaban, por lo que ansiaban, en lugar de ir al otro lado y dejar todo eso atrás, como pasó con Wyoming, que simplemente se retiró, se disculpó, se retiró, supo que hizo mal y ya. Pero con estos Lord Ghosts no lo han hecho y te da como que una especie de lección de vida que te interesa seguir demasiado. La verdad es que esto puede sonar mal y no me justifico para nada. Yo sé que hay personas que les parece mal, pero en cuanto a lo físico, yo no paso, yo sé quién es Mentio, yo sé quién es Espartaco 18 y principalmente es por un estándar que a mí me gusta y porque principalmente he sido una persona también muy excluida del internet y cuando encuentras personajes más miserables que tú, te sientes mejor, ¿entiendes? Es como ver que los demás son más miserables y pueden ser peores que tú, te hace sentir como que mejor y es egoísta y es raro, lo sé, pero principalmente por eso también y también por su físico, porque hay ciertas fotos y videos en donde se ven bien y sí se ven atractivos, pero no tengo fantasías con ellos, eso ya sería extraño. Es Me parece muy noble que usted reconozca sus equivocaciones, sus errores, o que lo que hizo no fue lo mejor. Es de admirarse el que un ser humano acepte sus errores. Y es por eso que a mí me choca tanto actitudes como las de Pedodep. Ay, sí, la verdad es que concuerdo totalmente. Qué patético, qué inmaduro. Esas son niñerías, qué estupidez eso de papear y de, ay, chat, o sea, qué pendejada. Y la verdad es que sí, es una persona que da pues mucho cringe, que diga. Y bueno, o sea, se me hace bien raro eso, ya en retrospectiva, porque qué curioso que sea igual de cochino, de degenerado, de depravado que el Pedodep, que Alex Mahan. Ojo, quiero agregar que él odiaba, odia, detesta a Yandere Depp y lo desestima demasiado, le tiene un odio horrible. Y es que hablando un poco de Yandere Simulator me he dado cuenta de que muchas veces trata el juego de sensibilizar a la gente y sus mismos creadores de contenido. Entonces, una vez que sales de ese círculo, te das cuenta de muchas cosas que hiciste que fueron inmoralmente incorrectas y que todos en el grupo aprobaban porque pues es lo que piensan que están bien. Por ejemplo, mis historias es que está mal. Hay ciertas escenas que están mal que se refieren al acoso. Y viviendo de Yandere Simulator es algo normal, pero te das cuenta de que es repugnante y asqueroso en cierta parte después de que te das cuenta de que lo que estabas escribiendo no está bien. Y reconozco que lo que yo he escrito no está bien. Sí, claro, te entiendo por completo y sí es algo que sí pasa de que, o sea, cuando te sales de, pues de ahí te das, pues vaya, ves las cosas desde otros ojos, desde otra perspectiva y es, uy, pues impactante, pues lo malo, enfermo que está. O sea, sí, pues está más que claro que pues es una persona enferma, vaya. Y bueno, ya para finalizar, algo que usted quiera mencionar, algo que quiera decir. Por eso mismo he dejado de la comunidad y ¿cómo explico? De socializar así con la comunidad por esa misma razón. Algo que quiero decir es que ojo con esta persona porque esa persona es muy buena manipulando, puesto que se victimiza demasiado y prácticamente has visto cómo intenta pintarme a mí de mala persona solo porque me gusta lo porque tengo personajes favoritos y porque me puse a Lolita de foto de perfil cuando él literalmente cometió un grooming y actualmente se encuentra en contacto con menores de edad todavía. Y es cierto que no hay mucho que hacer ahora, puesto que ya se están negando rotundamente a dejar de creer en él. Y me hace sentir triste
por el hecho de que yo también pasé por eso y sé quién es esa persona y sé que ellas van a terminar muy mal en este punto de intentar defenderlo tanto. Claro, me parecen muy valiosas sus palabras y me gustaría, yo creo que esa sería la última pregunta. ¿Qué le diría a estas personas, a estas tres usuarias que siguen en contacto con con este tipo? Me disculpo por haber respondido, lo siento, es que me quedé dormida. Bueno, atentamente lo único que les diría es que intenten no caer más en ese tipo, que a la primera pedida, oye, eres linda, oye, me gusta, no sé, algo de ti, ya estén pendientes de que no está bien que alguien muchísimo mayor que tú te lo diga y te vea con otros ojos que no sean ya de amistad o casual, incluso de familia, de verdad. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios, gracias por su respuesta. De verdad que es una oportunidad que me siento honrado de tenerla. Agradezco muchísimo su valioso tiempo y bueno, pues usted sabe que siempre será bienvenida y pues cualquier cosa y ojalá en un futuro pues cercano tengamos la oportunidad nuevamente de hablar y de otro tema, otra cosa que no sea tan pesado, ¿no?